Bueno, un saludo cordial a todas y a todos. Estamos dando inicio a lo que hemos denominado como diálogos con Almaraz para, desde un punto de vista, repensar, colocar y poner en debate la obra del autor y de su obra. En esta oportunidad y en este inicio estamos con José Roberto Arce, quien es bibliógrafo e historiador, titulado en Derecho y en Ciencias Sociales en la Universidad Mayor de San Simón, y también es docente emérito y doctor honoris causa en la Universidad Mayor de San Andrés, y ha sido director de la carrera de bibliotecología y miembro de las Academias Bolivianas de la Lengua y de la Historia. Ha sido tutor de diversas disertaciones de grado y también autor de numerosos libros, folletos y artículos sobre temas históricos, bibliográficos, biográficos y de ciencias sociales. Entonces agradecemos la presencia del doctor José Roberto y muchas gracias a ustedes. A usted, doctor, por acompañarnos y evidentemente por darnos su tiempo. En esta idea de hablar sobre Sergio Almaraz, ¿qué características a usted le viene como persona en el caso de Sergio? ¿Qué características personales él tenía? ¿Qué principios nos podría mencionar? Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar acerca de una personalidad que ocupa un sitio importante dentro de la historia de las ideas sociales y políticas en nuestro país. Y yo le tengo mucha admiración intelectual a Sergio Almaraz. Aún más podría decirles que en esta mi obsesión de hacer selecciones de obras o de piezas, se me ocurrió pensar alguna vez en cuáles son los 5 libros más importantes de Bolivia, de mi preferencia. Y yo encontré que, o sí, fabriqué, diríamos, esa lista de 5 libros bolivianos con Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. En segundo lugar, Pueblo Enfermo, de Alcides Arguedas. En tercer lugar, El Poder y la Caída, de Sergio Almaraz. Bueno, y los libros números 4 y 5, y es un poco más difícil de definir, pero entre ellos tendría que entrar seguramente Los últimos días coloniales de Gabriel René Moreno, y quizá, no sé si es la obra más adecuada, algún libro de poesía, quizá las poesías de Ricardo Jaimes Freire. ¿Cómo definir el papel o rol histórico de Sergio Almaraz en el panorama de las personalidades de Bolivia? Para poder resumir en pocas palabras, yo lo considero a él principalmente como al principal teórico, no el principal, uno de los principales teóricos del nacionalismo de izquierda en Bolivia. No es una cosa dada de comienzo, porque él empezó en una posición francamente marxista. Cuando a sus 16 o 17 años se incorporó al Partido de la Izquierda Revolucionaria. Debió ser seguramente el año 1946. Él nació en 1928 y murió en 1968, poco antes de cumplir los 40 años. O sea, es como en varios casos una vida casi fugaz, diríamos. Su incorporación al PIR, como dije hace un momento,
debió producirse cuando tenía unos seguramente 17, 18 años tal vez, quizás hasta 19. Y ganó fama de ser un joven intelectual de mucho talento y brillo, como que de hecho se convirtió en el líder de la juventud pirista de entonces. Recordemos que el PIR era el partido marxista de esa época en Bolivia. Sus principales líderes eran José Antonio Arce, Ricardo Anaya. Bueno, los otros ya es un poco difícil definir intelectualmente, tal vez Arturo Urquidi y Roberto Alvarado. Como activistas, tal vez Alfredo Arratia y algunos otros más. Entonces, dentro de este papel de ideólogo de la izquierda nacionalista, Sergio Almaraz, claro, ha desempeñado un papel, yo creo que fundamental, en esto de lograr dos cosas. Primero, identificar como principal enemigo de Bolivia a las potencias imperialistas y más concretamente a los Estados Unidos. Y segundo, en el papel de volcar sobre el propio país lo que podríamos llamar la responsabilidad política de lo bueno y de lo malo que se ha hecho. Esta sería mi respuesta principal a esta primera pregunta. Pero esto hay que completar señalando las tres épocas de la vida de Sergio Almaraz. La primera época es desde que aparece como líder de la juventud pirista de 1946 más o menos, no sé si un poco antes, hasta 1950, pero de esto hablaremos en una segunda parte, cuando aparece liderizando al grupo juvenil, prácticamente a toda la juventud pirista, que funda el Partido Comunista de Bolivia. En el Partido Comunista él está durante 8 años como líder intelectual indiscutible. Hablaremos por qué, o por qué sí o por qué no, lo expulsaron del partido y él derivó hacia el nacionalismo de avanzada, porque el nacionalismo siempre ha tenido dos caras, diríamos, dos facetas. En Europa y en otros países de fuertes y grandes potencias, el nacionalismo ha jugado un papel muy opresivo, muy reaccionario. En cambio, en los países medios y atrasados, el nacionalismo ha jugado un papel de liberación política y económica muy importante. Esa sería, diríamos, mi respuesta a la primera pregunta. En relación a Sergio Almaraz y cómo se ingresa al Partido de Izquierda Revolucionaria, en una reseña biográfica, su hijo Alejandro Almaraz señala que Sergio admiraba a José Antonio. ¿Qué relación, qué vínculo tenía Sergio Almaraz con José Antonio Arce durante el PIR y posteriormente la fundación del Partido Comunista de Bolivia en 1950? Ya. Sergio Almaraz, como les dije hace un rato,
se incorporó muy joven al PIR y prácticamente sí, ya. Prácticamente Almaraz se convirtió en el líder de ese sector partidario. Debió tener y ofrecer mucho talento porque tengo entendido que formó parte de un grupo muy reducido de jóvenes piristas que fue a Chile a capacitarse políticamente en algunas de las escuelas de cuadros. No sé si del Partido Socialista o del Partido Comunista. Claro, cabe decir que Chile tuvo mucha influencia sostenida sobre Bolivia por esta labor de capacitación y de difusión. Desde un comienzo fue, diríamos, como han dicho ustedes, un admirador de José Antonio Arce. Y dentro del PIR en esa época ya existía prácticamente dos corrientes. Una corriente muy moderada, no anticomunista, pero que tampoco quería identificarse mucho con el comunismo. Y otra corriente realmente filocomunista, que tenía como a tácito líder a José Antonio Arce. Estaban Luis Luksic, creo que de la misma edad de Sergio, o quizá un poco mayor. Estaba Sergio y buena parte de la juventud pirista. Según una conversación muy breve que tuve con Sergio Almaraz, él me dijo que José Antonio Arce los impulsó mucho en la idea ya sea de transformar el PIR en Partido Comunista o de formar un partido comunista, pero que por alguna razón un poco se alejó de este impulso inicial que había dado a la juventud. Y un poco la juventud la palabra es brusca, se estrelló contra la dirigencia tradicional del PIR, incluido José Antonio Arce. Doctor José Roberto, en referencia al aporte de Sergio Almaraz, ¿cuáles son las ideas principales que usted resaltaría de su producción, de sus dos libros publicados y de Requiem para una República, que es su obra póstuma también, ¿no? Bueno, con eso son 3. ¿Sí? Bien, yo creo que las dos tesis o dos aseveraciones que más han influido en los lectores de Sergio Almaraz son la primera, que no hay que dejarse llevar por el espejismo de las cosas pequeñas. Inclusive creo que uno de los capítulos de El poder y la caída se llama El tiempo de las cosas chicas. Esa idea que es la que más ha influido en los lectores de Almaraz tiene como referente el problema siempre difícil, diríamos, siempre delicado, si no vidrioso, de jugar con algunos postulados, planteamientos programáticos o de acción de los movimientos y partidos de izquierda.
No es muy fácil, nunca ha sido fácil en ninguna parte del mundo, llevar adelante una revolución. Y toda revolución, ya sea las grandes revoluciones burguesas como la de Estados Unidos o Francia, o las grandes revoluciones socialistas como la rusa, la china, quizá inclusive la vietnamita y la cubana, siempre han tenido que jugar un poco con algunos aspectos, retrocediendo en algunas cosas y avanzando en otras. Era frecuente, y es frecuente todavía, decir que hay que fortalecer lo principal y dejar las cosas chicas para después. Bueno, ¿qué problemas surgen de esto? Que a veces las cosas chicas llegan a ser bastante grandes. Pongamos un ejemplo, justamente el de una de las obras de Sergio Almaraz. En toda la década del 40 principalmente, pero un poco en parte del 39 y después a partir de los años 50, la nacionalización de los recursos naturales fue una aspiración en casi todos los países que tenían estos recursos minerales principalmente. Los ejemplos fueron dados principalmente por México, que nacionalizó el petróleo, la Argentina, que lo nacionalizó de principio, Bolivia, que nacionalizó las minas, pero quedaba un poco el problema de nacionalizar el petróleo o quizá manejar el petróleo como un instrumento para evitar que se hunda la revolución como tal. Una de las obras fundamentales, bueno, Sergio Almaraz no ha dejado mucho, ha dejado 4 libros, si no me equivoco, que son Petróleo en Bolivia, el primero, El poder y la caída, Requiem para una república y una compilación póstuma de sus trabajos breves con el título de Para abrir el diálogo. Bueno, el petróleo en Bolivia tiene en su primer capítulo una exposición de 3 grandes ejemplos. Uno, Argentina, que, como les dije hace un ratico atrás, comenzó nacionalizando el petróleo, o sea, no entró en componendas con ninguno de los monopolios que manejaban los hidrocarburos en el mundo, especialmente Rockefeller, ¿no? Segundo, Venezuela, que desde un comienzo, prácticamente hasta anteayer o hace poco tiempo, optó más bien por entregar la administración del petróleo a empresas norteamericanas. Y México, que comenzó con una entrega del petróleo, pero con el general Lázaro Cárdenas, se produjo la nacionalización. ¿Qué ocurrió en Bolivia? En Bolivia se consideraban como medidas fundamentales la nacionalización de las minas, la reforma agraria y en el plano político el voto universal. Pero ¿qué hacer con el petróleo? Aquí hubo 2 pasos iniciales. En conversaciones que, bueno, serían motivo de otro diálogo,
y con la ayuda de abogados norteamericanos, se aprobó un código de petróleo que abría el camino para las concesiones de yacimientos petrolíferos a grandes empresas extranjeras que podríamos leer al Standard Oil de los Estados Unidos. Se cedía en el petróleo, pero se defendían las minas. O sea, el petróleo se consideraba como algo pequeño y las minas como algo importante. Y lo que ocurre con esto ocurre con otras cosas. Habría que ver un poco la cuestión de los ferrocarriles. Se ha estudiado poco en general este problema y Sergio Almaraz, que yo sepa, no lo toca. Habría que examinar el problema de las relaciones diplomáticas con los países socialistas. Con la revolución del 52, Bolivia se abrió, si no me equivoco, hacia Checoslovaquia, Hungría y quizá Yugoslavia, pero no llega a intercambiar diplomáticos con la Unión Soviética ni a reconocer a la República Popular China como la legítima portadora de esa nacionalidad. O sea, este problema de jugar a ceder en lo chico pero defender lo grande es una crítica bastante aguda que hace Sergio Almaraz a los protagonistas, sobre todo en función gubernamental, a los protagonistas de la política boliviana. La segunda idea de Sergio Almaraz creo que es la de, ya lo he dicho hace un momento, la de ubicar, identificar como el adversario principal al imperio, al imperialismo, especialmente yanqui. Claro, esto está muy en conexión con su primera crítica, pero obviamente no se reduce a estas dos cosas el conjunto de planteamientos de Almaraz. Sobre todo en El poder y la caída, creo que Almaraz examina con mucho detalle, casi con minucia, el comportamiento político y empresarial de los grandes mineros. No hay notas de pie de página en sus libros. Por eso alguna gente decía, bueno, él anda fantaseando. No es que anda fantaseando, lo que pasa es que Almaraz era muy amigo de Javier Galindo Cueto, hijo de uno de los abogados de las empresas mineras, hijo de Néstor V. Galindo. Y de esa manera tuvo acceso a buena parte del archivo que llevaba el señor Galindo, además de recoger muchos testimonios orales a través de su hijo, de Javier Galindo Cueto. Encuentro por ahí, creo que hay una carta de Sergio Almaraz a Javier Galindo en que le dice: acudo a tu memoria portentosa para que me aclares este o tal otro problema. Claro, esto no se refleja en el libro mismo, ¿no? Porque en ese momento no había para qué decirlo. Lo importante era dar los datos, los elementos. Pero ustedes, como investigadores, saben que a menudo estas cosas que se dicen es necesario respaldarlas con alguna fuente, preferentemente documental,
si es que se tiene acceso a ellas. Luego, Sergio Almaraz creo que hace un aporte importante, no solo a la descripción de las clases y los partidos tradicionales antes de la Revolución, sino también a lo que ocurrió después de la Revolución. Aquí surge un tercer elemento principal, creo yo, en la obra de Almaraz, y es que, según él, la Revolución del año 52 sufrió un proceso con el que se generó una nueva rosca, así la llama él, o sea, un nuevo grupo elitario económico dentro del país. A este justamente está dedicado a ese problema su libro Requiem para una República, que fue en cierto modo la respuesta a la inquietud que teníamos los que éramos todavía mucho más jóvenes entonces, de decir, bueno, está muy bien la descripción de la vieja rosca y de sus matufias y de sus problemas, pero ¿qué después de la Revolución? Todo anda bien, es una revolución socialista, es una revolución nacional o nacionalista. ¿Qué es lo que es? Y bueno, y ese tema creo que con bastante acierto y mucha, ¿cómo le podríamos decir? Y mucha habilidad, dedica su tercer libro, Sergio Almaraz. Y una cuarta idea que hay que rescatarla un poco de sus planteamientos de diálogo. Sergio Almaraz, como mucha gente de su generación y de todas las generaciones, se planteó también el problema de la cultura boliviana. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra cultura, con nuestros valores tradicionales, científicos, filosóficos, literarios, artísticos, etc.? Y él también hace un planteamiento bastante radical, diríamos, de postulados culturales. Él se estrella con bastante fuerza, pero con mucha elegancia, contra los autores que estaban un poco adictos en esa época a escribir a una manera extranjera. Particularmente creo que no le gustaba mucho Franz Tamayo. ¿Por qué? Por el helenismo de Tamayo. Tamayo tenía afición a utilizar términos griegos, a veces directamente calcados del idioma clásico y a veces un poco tergiversados. Y eso, claro, no le gustaba mucho a Sergio Almaraz. Y a raíz de esto se produjo ¿cómo llamaría yo? Una especie de polémica entre él y su tío Nibardo Paz Arce. Sergio publicó un artículo muy bonito que no sé qué popularidad tiene ahora, buscando el de profundis de una generación, que era la generación de él. Y ahí se estrella justamente, ahí donde se estrella contra Tamayo, critica de insuficiente las llamadas novelas sociales, etc. Y Nibardo Paz le contestó y le dijo, a propósito de tu de profundis, creo que exageras demasiado en esta materia. Poquito después se murió Sergio Almaraz, sin que haya podido producirse una
continuación de esta polémica. Creo que estas son las ideas centrales. Volviendo a su juventud, una última idea, bueno, él fue de los que trató de crear un sector juvenil dentro del PIR, precisamente calcando, diríamos, la línea de Lenin sobre las juventudes comunistas. Y lo hizo en ese folleto que se llama Hacia el primer Congreso de Juventudes Piristas, publicado creo que el año 47. Doctor, ¿usted a qué edad conoce a Sergio Almaraz? Bueno, yo tenía 18 años, debió ser el año 1962 o 63, y trabajaba en la Biblioteca Municipal de Cochabamba. Y llegó una persona, claro, uno a los 18 años ve a los 25, 35 como mayor, ¿no? Y me impresionó porque en la boleta de pedido de algunos de los libros decía lector Sergio Almaraz, con una modestia que sigo admirándola ahora. No era de los lectores que decían, tiene que darme este libro, para eso está la biblioteca, etc. Y se sentaba en la sala de lectura. Nunca planteó, diríamos, que se le prestara el libro para la casa, etc. Y de ahí comenzó una amistad que duró pues esos 4 años, diríamos. Claro que no fue muy intensa porque Sergio Almaraz vivía aquí en La Paz, pero llegamos inclusive a tratarnos de tú a tú. Y él fue el que me puso en contacto con alguna gente del antiguo PIR. Doctor José Roberto, nos estaba mencionando que usted llegó a entablar una amistad con Sergio Almaraz. ¿Qué recuerda usted, por ejemplo, de esto que nos contaba, que él venía a solicitar libros a la biblioteca? ¿Recuerda qué libros eran aquellos que él pedía para dar lectura? ¿Cómo nos describiría en persona, digamos, en voz, en vestimenta, a Sergio Almaraz? ¡Wow! No es fácil de responder una pregunta de esa clase porque uno no siempre se fija en esos aspectos. Yo me acuerdo que vestía de manera elegante, no ostentosa, tenía una voz, diríamos, más o menos grave, no era una voz aguda. Claro, era mejor escritor que orador. Me imagino que en la familia deben estar conservando algunos de sus discursos, su intervención en uno de los foros políticos que alentaban los estudiantes allá por los años 60 y siguientes. Bueno, ¿qué más? Me acuerdo que sí gozaba en general de la simpatía de la gente y especialmente de los jóvenes. Los jóvenes de entonces lo considerábamos como una especie de héroe a Sergio Almaraz. Y él, claro, liderizó mucho la lucha boliviana por retomar, renacionalizar o reconvertir en propiedad social el petróleo principalmente. Como que creo que esa era su última preocupación poco antes de morir. ¿Alguna anécdota en particular que usted haya tenido con Sergio Almaraz que recuerde? Creo que no. No me acuerdo de alguna anécdota que haya sido especialmente relevante, por lo menos.
en los momentos, en los grupos en que estábamos. No me acuerdo, pero quizá hay otra gente que sí pueda dar algún testimonio. Es que él era muy modesto en general, no era hombre de poses ni de... no era vanidoso, entonces no era precisamente para poder hacer anécdotas, ¿no? Eso podría decir. Bueno, claro, lo que me acuerdo, pero no es anecdótico, es más bien rutinario, es que él prácticamente entraba a la biblioteca cuando ésta se abría, la Biblioteca Municipal de Cochabamba, y salía cuando se cerraba la biblioteca, o sea que era un lector persistente y cuidadoso. En referencia al tema de los jóvenes del Partido Comunista, usted también fue parte de estos grupos comunistas junto con Sergio. ¿Había otras actividades que desarrollaban como jóvenes? Porque a veces es como decir, la imagen que actualmente se difunde desde un punto de vista es un joven militante. Yo conocí a Sergio Almaraz el año 62 o 64, tal vez. Entré a la Juventud Comunista el año 58, por los días en que lo expulsaron a Sergio Almaraz. ¿Por qué lo expulsó el Partido Comunista? Hasta ahora no he podido saber con claridad. Simplemente creo que fueron rivalidades de liderazgo, cosa que se da en todos los partidos y en todo momento. Ahora, esa expulsión, claro, nos sorprendió porque, como les decía, él era nuestro representante intelectual y creo que su libro sobre el petróleo lo escribió cuando era militante del Partido Comunista. Pero la publicación se hizo después de que lo expulsaron y curiosamente sí se presentó esta situación. La juventud o los jóvenes comunistas, sobre todo los de Cochabamba, tenían como una especie de ídolo a Almaraz, a pesar de haber sido expulsado. Yo me acuerdo que todos leíamos ese libro, Petróleo en Bolivia, que había salido por ese momento, creo que el año 58, justamente. Entonces, nunca supe eso. Siempre se lo consideró como un hombre próximo, prácticamente hermanado con el partido. En nuestras pocas conversaciones nunca tocamos el tema de su expulsión, ni como pregunta ni como comentario de él. Bueno, y poco después ya derivó a colaborar con el gobierno del MNR. No sé si se inscribió al MNR o no, pero llegó a ocupar algunos cargos, creo que alguna subsecretaría, alguna cosa. Y como decía hace un momento, bueno, él era un nacionalista de izquierda o un izquierdista nacionalista, no sé cómo definir mejor. Y desde luego él poco a poco se convirtió en un representante de la intelectualidad revolucionaria y revoltosa del país, porque por esa época el MNS ya prácticamente quedó conflictuado internamente porque había sectores muy revolucionarios, quizá más que revolucionarios, muy nacionalistas, y otros que eran prácticamente entreguistas.
Entonces ese conflicto interno, obviamente, a mucha gente del mismo partido de gobierno le hacía aproximarse hacia la izquierda. Creo que eso es lo fundamental. ¿Cómo dialoga la obra de Almaraz con la actualidad, con la Bolivia de hoy? Bueno, la historia está hecha de avances, retrocesos, restauraciones, innovaciones. Entonces, cada vez que se presenta una situación de conflicto, en dos planos. Primero, el conflicto con la opresión de los países grandes, de las fuertes potencias, del imperialismo, le diríamos en esta palabra, o de grupos que llegan a constituirse en nuevas roscas, nuevos grupos de poder económico. Yo creo que espontáneamente surge o resurge el mensaje de Sergio Almaraz. A eso, diríamos, habría que agregar y examinar si la estructura de clase y la psicología de clase que él pinta en sus dos libros, En el poder de la caída y en Requiem para una república, siguen manteniéndose o si ha habido cambios importantes. Entonces yo creo que Sergio Almaraz tiene que ser leído y releído muchas veces. Gracias, doctor. Le agradecemos por la entrevista y por el tiempo también brindado. Tal vez quiere cerrar con alguna idea su participación. Muchas gracias. Lo que quiero es agradecer a ustedes la oportunidad que me han dado de exponer lo que siento y lo que pienso sobre Sergio Almaraz. Y creo que esto merece felicitación hacia ustedes. Les deseo éxitos en este ciclo que están generando, que están preparando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.